¿Se puede ver, chicos? Hola. Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Entonces empezamos, ¿ya? Como pantalla completa, entonces quedaría, ¿ok? Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok. Vamos a empezar entonces. Ya. Buenas tardes. Entonces vamos a hablar sobre hipertensión y falla cardíaca, ¿ya? Es un tema bastante amplio, en realidad se ha tratado de sintetizar algunas cosas. En realidad son cosas nuevas que quizás se ha tratado de colocar también en la de este año algunas especificaciones y de guías anteriores, ¿ok? Muy bien. Ya. Los términos que vamos a... Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, los términos que vamos a referir es hipertensión grave, formas secundarias de hipertensión, sospechar siempre en hiperaldosteronismo primario. Eso es importante, ¿ya? Cuando hay una hipertensión primaria, en jóvenes más que todos, hay que sospechar en hiperaldosteronismo. Estilos de vida y enfoque psicosocial también lo vamos a tener en cuenta. El umbral del tratamiento, tanto en algunas comorbilidades como en diabéticos y enfermedad renal crónica, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y el tratamiento con YECA o ARA2, ¿no? Eso lo vamos a mencionar en un momento, ¿ok? Muy bien. En RC, este es como un resumen, ¿ok? El tratamiento de YECA o ARA2 siempre y cuando la tasa de filtración sea menos de 60 con una albuminuria más de 30. En hemorragia cerebral hay que monitorizar siempre la presión arterial. Y en ACV isquémico agudo, por reperfusión, no bajar la paz menos de 140 dentro de las primeras 24 horas, ¿no? En deterioro cognitivos, la presión arterial sistólica siempre tiene que ser menos de 130. Y en embarazo, pues obviamente hay que tener cuidado con la presión arterial, menos de 140-90, y aspirina, dosis bajas para la preconcepción, y evitar siempre YECA o ARA2, ¿no? Eso lo vamos a mencionar. También vamos a hablar sobre hipertensión resistente y emergencia hipertensiva, ¿no? Un poco. Se puede observar, ¿verdad? Les pregunto. Sí, doctor. Muy bien. En la definición, antiguamente se llamaba también hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Luego habían cambiado esta clasificación como elevada, normal, ¿no? Y entonces en la nueva clasificación del 2025, porque esta es la guía del 2025, aparecen como normal, elevado e hipertensión grado 1 y grado 2. Donde vamos a entrar fuertemente al tratamiento es en la etapa tanto elevada y la hipertensión 1 y 2, ¿no? Que son ya etapas eh, ya establecidas de la enfermedad en realidad. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. En la etapa 1, generalmente ya está establecido, miren ustedes cuánto ha bajado con respecto a la sistólica. Tenemos hipertensión, básicamente ya en 1 es de 130 a 139, con una sistólica hasta 89, ¿no? Y la etapa 2, mayor o igual a 140, con una diastólica mayor a 90. Esta hipertensión resistente lo vamos a estar hablando constantemente. Miren ustedes para que ya tengan esa definición por encima del objetivo, generalmente a pesar de cambios en el estilo de vida y el uso al menos de 3 antihipertensivos, ¿no? O sea, lo que nos quiere decir es que hipertensión resistente, usas 3 fármacos y no hay un beneficio alguno con el objetivo logrado, ¿no? Dentro de estos fármacos tendríamos que utilizar para ya decir que es hipertensión resistente, están los betabloqueadores, perdón, los calcio antagonistas hidropiridínicos, los YECAS o ARA2 y un diurético, en este caso los tiazídicos. El uso al menos de estos 3
y no logramos el objetivo, ya podría llamarse una hipertensión resistente, ¿no? Y obviamente dentro de la cascada fisiopatológica, el estrés como causa primaria activa quimiorreceptores y esto estimulan varoreceptores que a su vez estimulan la acetilcolina y la noradrenalina a nivel de los vasos y el corazón, y esto con receptores de simpáticos a nivel de la glándula suprarrenal para activar tanto el eje renina-angiotensina-aldosterona, y a su vez esto ya provoca un cambio difuso con el tiempo, ¿no? Que básicamente es remodelación cardíaca. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos en hipertensión? Esto es lo nuevo de la guía del 2025. Para el diagnóstico y monitorización, generalmente ya dijimos, ¿no? La definición se confirma con hipertensión con una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 y con una diastólica mayor o igual a 80, ¿no? Basada en el promedio de al menos 2 mediciones en 2 ocasiones distintas, ¿no? La monitorización en el hogar es importante, ¿no? Tanto en el AMPA como en el MAPA, ¿no? El MAPA generalmente a los que están medicados y el AMPA, que es la auto medida de la presión arterial, por lo menos de 3 a 4 veces al día, que también es importante en los pacientes no medicados, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares: tabaco, sobrepeso, diabéticos, enfermedad renal crónica. Por cada PAS, o sea, mayor de la sistólica más de 20 y la diastólica más de 10, esto aumenta el riesgo, ¿no? Cada año. Y la presión arterial alta, o sea, con el riesgo de SB, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y valvulopatías, esto ya lleva a un deterioro cognitivo grave en realidad, ¿no? Y con una sistólica mayor o igual a 120 y una diastólica mayor o igual a 80, esto puede tener un daño vascular persistente, ¿ok? Para la evaluación de todo paciente con sospecha de hipertensión o ya con diagnóstico de hipertensión, ¿qué tenemos que hacer? Una buena historia, un examen físico adecuado, pedir ciertos valores en sangre, ¿no? La parte serológica es importante, hemograma, electrolitos, troponinas, calcio, siempre creatinina para sacar la depuración, un perfil lipídico para ver la estratificación de riesgo, glucosa importante, TSH para ver el hipotiroidismo subclínico que a veces están asociados, y la relación albúmina-creatinina y también un EKG, ¿no? Dentro de las causas ambientales, conductuales y genéticas, esto ya se habla actualmente como parte de un manejo sindrómico en la hipertensión arterial. Son muchas de las causas que influyen para que se desarrolle esta enfermedad, ¿no? La parte dietética, reducir ingesta de sodio, o sea, que hay también variantes genéticas, ¿no? Y dentro de la variante de ingesta dietética, por ejemplo, aquellos pacientes que consumen mucho sodio, aquellos que no consumen mucho potasio en la dieta, menor ingesta de calcio y magnesio, que también pueden coadyuvar a esta enfermedad, y menor ingesta de frutas, verduras, ¿no? Y consumo de alcohol. Anteriormente se decía que al menos una taza o una copa de alcohol al día o durante por lo menos 3 veces por semana podría tener una función adecuada a nivel miocárdico. Actualmente ya esto queda desfasado debido a que el alcohol, bajo cualquier circunstancia, sea una copa o no, ya podría tener un deterioro con el tiempo a nivel cardíaco. Y ahí está nuevamente, dentro de los mecanismos importantes para el desarrollo de esta enfermedad, tenemos factores genéticos, conductuales, ¿no? Ambientales y psicosociales, ¿no? Todo esto va a activar el sistema renina-angiotensina y a la vez resistencia vascular periférica, ¿no? La hipertensión de bata blanca o enmascarada, generalmente la bata blanca es en consultorio, ¿no? Y la enmascarada fuera de consultorio. El AMPA, que es la automedible, se prefiere utilizar en pacientes sin medicación, y el MAPA, preferible con medicación. Si la presión es más de 160 sobre 110 en consultorio, debe ya este paciente recibir tratamiento, ¿ok? Y la presión arterial más alta fuera de consultorio, la enmascarada, tiene mayor riesgo de ACV. Dentro de las causas secundarias, 5 a 25% de adultos con hipertensión, siempre hay que buscarlo. Más común es el estadio 2, o sea, ya la hipertensión establecida.
La resistente hay que tener cuidado por el tema del manejo, porque ya ahí dijimos que por lo menos 3 fármacos, dentro de ellos un calcio antagonista, y ahora 2 y un antiacídico, en este caso un diurético, ya tendría que denominarse resistente, ¿no? Aparición repentina, edad menor a 30 años, siempre buscar hipertensión primaria en los menores de 30 años, hiperaldosteronismo. Y en hiperaldosteronismo hay que estudiar siempre el potasio, ¿no? Apnea obstructiva del sueño también es importante, la enfermedad renal crónica, que forma un papel de toda la hipertensión, por lo menos estos pacientes debutan con un 14% de toda la enfermedad, ¿no? La enfermedad renovascular aterosclerótica, que representaría de 0.1 a 5%, ¿no? Dentro de otras causas secundarias, los fármacos, ¿no? Inducidas por alcohol, ya dijimos que el alcohol actualmente ya ni una copa en realidad, porque ya también con el tiempo desarrollan hipertensión resistente. Entonces, eso de que el alcohol, tomar una taza de vino o una copa de ello, podría reducir, ya ahora actualmente las guías lo prohíben, ¿no? El hipo e hipertiroidismo también representa como causa secundaria. Feocromocitoma, que también son enfermedades raras en realidad, pero también hay que pensarlos en pacientes jóvenes, al igual que coartación, síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo y acromegalia en los pacientes que tienen pan hipopituitarismo, ¿no? Medicamentos y otras sustancias, el alcohol, ya dijimos, cafeína también, hay que tener cuidado, menor de 300 miligramos al día, por lo general, y evitar mayor el exceso de esto, para evitar hipertensión arterial persistente, ¿no? Descongestionantes, por lo general fenilefrina, pseudoefedrina. Es decir, hay muchas causas que me pueden elevar la presión. Fármacos, estrés, causas ambientales, genéticas y enfermedades primarias. Entonces, todo eso siempre tiene que tener un bloque importante para yo llegar al diagnóstico de hipertensión. Siempre, ¿no? En el screening. Drogas, anfetaminas, etc. El estilo de vida es importante para remarcarlo. Dietas, ¿no? Hablan mucho de la dieta DASH, la dieta mediterránea, pero en realidad sí ayuda. Con o sin hipertensión, la ingesta de sodio menos de 2.3 gramos al día, ¿no? Lo ideal, menos de 1.5 gramos. Reducir el consumo de alcohol, es decir, ya actualmente esto ya está desfasado, actualmente ya no se recomienda ni una copa, ¿no? Y el ejercicio físico para vencer la... Con respecto a la estratificación de riesgo y umbrales de tratamiento, el inicio de tratamiento generalmente no depende solo de las cifras, entiendan esto, sino también del riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Esto se calcula, también hay scores, hay calculadoras actualmente que te permiten hacer este recuento, ¿no? Hay un modelo de estos estudios que se le ha colocado acá en las láminas. Por ejemplo, el riesgo elevado, mayor o igual a 7.5%. ¿En quiénes? En diabéticos, hipertensos. Y a su vez renal crónicas, ¿no? Acá tenemos que iniciar medicación junto con cambios en el estilo de vida, ¿no? Si la presión ya está por encima de 130-80, o sea, mayor o igual a esto, ya deberíamos iniciar tratamiento. Ahora, con el respecto al riesgo bajo, que es menor de 7.5, acá se recomienda por lo general una intervención de 3 a 6 meses con cambios en el estilo de vida. Y si la hipertensión persiste mayor o igual a 130, ya se inicia tratamiento farmacológico, ¿no? Es lo que nos dice. Muy bien. A ver, nuevamente. Muy bien. Seguimos. En la estratificación de riesgo y umbrales del tratamiento, la hipertensión de grado 2 es, bueno, eso ya está definido cuando es mayor o igual a 140/90, y acá tenemos que iniciar fármacos y cambios en el estilo de vida. Inmediatamente, ¿no? Y las intervenciones en los estilos de vida, tenemos que ver quiénes. Pérdidas de peso, dieta, suplementación de potasio, que ya lo han remarcado bastante bien ahora en las revisiones del 2025 y actualmente en una revisión del 2026. Actividad física de por medio y el alcohol hay que reducir, ¿no? Estamos incidiendo bastante en eso.
Ahora, dentro de las terapias de primera línea para adultos no gestantes, ojo acá, los diuréticos tiacídicos, especialmente a dosis toleradas, y bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Dihidropiridínicos de acción prolongada, como nifedipino, nicardipino, ¿no? Dentro de los inhibidores de la IECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, hay que ver, con estos fármacos hay que ver la depuración renal. Por lo general, IECA o ARA2 con depuración renal mayor de 30 para arriba. ¿Ok? Respecto al manejo, adultos con hipertensión, iniciar, siempre y cuando, cuando la sistólica esté mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. Sí o sí ya se debería iniciar. En adultos con hipertensión, tanto y enfermedad coronaria vascular o cerebral vascular, siempre y cuando la sistólica esté mayor o igual a 130 y la diastólica mayor o igual a 80. ¿No? Este es el estudio que dijimos, ¿no? En el aumento de la comorbilidad mayor es 7.5%. ¿No? Después tenemos en adultos con hipertensión sin enfermedad cerebrovascular, pero que son diabéticos o enfermedad renal crónica, pero con estos riesgos a corto plazo debemos iniciar ya tratamiento, ¿no? Con el objetivo de reducir lo más que se pueda la sistólica, ¿no? Inclusive inician tratamiento con sistólica mayor de 130. En adultos con hipertensión sin enfermedad cerebrovascular, pero con un riesgo estimado a los 10 años, esto debería utilizarse ya el score, ¿no? Para medir el riesgo prevent en mayores iguales a 7.5 o menores de 7.5 en aquellos que tienen sistólica mayor de 130, ¿no? Y el inicio por lo general son con diuréticos tiacídicos, IECA ahora 2 y un bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínico, que son de primera línea, ¿no? ¿Okay? Acá vamos a relatar un poquito sobre los medicamentos aprobados por la FDA, que tenemos diuréticos tiacídicos, dentro de ellos clortalidona, hidroclorotiazida y dapamida. Entonces se ha dejado un poquito sobre alguna descripción de cada uno de ellos y las contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, estos tiacídicos en quienes no, en gota, por ejemplo. Pacientes con gota hay que tener cuidado con los tiacídicos, ¿no? Y los YECA, por ejemplo, no usar junto con un ARA2 por el riesgo de hipercalemia, también puede provocar injuria renal y evitar de todas maneras en el embarazo, ¿no? Dentro de los ARA, ahí están todos los ARAs, no usar con los YECAs, ya dijimos, injuria renal y evitar en el embarazo. Ahora, dentro de los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínico, el famoso amlodipino y el resto de la familia, ¿no? Que tienen estos, ni cardipina, ni fedipino, pero el riesgo de esto generalmente que puede provocar edema de miembros inferiores, no solamente en mujeres, también podría provocar edema de miembros inferiores en varones, ¿no? Esa es como que su reacción adversa. Esto hay que evitar su uso concomitante con betabloqueadores por el riesgo de bradicardia y con los diuréticos de asa, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Generalmente, dentro de los diuréticos de asa, la furosemida de elección e insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Y los tiacídicos hay que evitar en aquellos pacientes renales con una depuración menos de 30, ¿no? Medicamentos también aprobados, en este caso por la FDA, tenemos los ahorradores de potasio, ¿no? Amiloride. Generalmente como monoterapia mínimamente son eficaces, pero tenemos que evitar su uso con una tasa de filtración glomerular menos de 45. ¿Ya? Y los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, que también están demostrados en esta guía, tenemos la esplerenona y la espironolactona, ¿ok? Esto vamos a dar de elección en hiperaldosteronismo primario con hipertensión arterial persistente o resistente, que es el cuarto fármaco en general, y la espironolactona es riesgo de ginecomastia, ¿no? Hay que tener cuidado con el uso de los ahorradores de potasio y la tasa de filtración glomerular, porque puede aumentar el potasio, ¿no? Uh -huh. Ya. Muy bien. Seguimos. A ver.
Dentro de los medicamentos aprobados por la FDA, igual, ¿no? Estamos hablando de los betabloqueadores cardioselectivos, tenemos atenolol a la cabeza, no son de primera línea, pero se prefieren en enfermedad por broncoespasmo, por ejemplo. No hay que tener cuidado, por ejemplo, con el bisoprolol y el carvedilol en pacientes que tienen asma y EPOC, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Después, dentro de los betabloqueantes cardioselectivos, el nebivolol, ¿no? Es importante, y la vasodilatación inducida por óxido nítrico. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace una interrupción brusca, ¿no? Porque pueden bajar rápidamente la presión. Ahora, dentro de los no cardioselectivos, el nadolol y el propranolol, ¿no? Hay que evitar su suspensión brusca igual. Y dentro de los simpático-miméticos hay que tener cuidado de evitar en enfermedad coronaria crónica, ¿no? Y también los bloqueadores alfa y beta combinados, como el carvedilol, la betalol. Hay que tener cuidado el carvedilol en insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ¿no? Para evitar la suspensión brusca, básicamente. Ahora, dentro de los inhibidores directos de la renina, es como una clasificación que se les está dando bastante clara. En realidad, esto menciona bastante la lisquiren, que no debemos utilizar en combinación con un YK-2, ¿ok? De acción prolongada, pero también tiene el riesgo de hipercalemia en los pacientes renales. ¿Por qué? Por el tema de los ahorradores de potasio, ¿no? Y evitar su uso en embarazo, ¿no? Y dentro de los bloqueadores alfa, esto sí hay que tener cuidado por la hipotensión ortostática que pueden hacer, y son de segunda línea, pues, ¿no? En los pacientes con hiperplasia benigna prostática, ¿no? Muy bien. Acá tenemos más medicamentos, dentro de ellos los alfa-2 centrales y otros fármacos de acción central como la clonidina, ¿no? De efecto de rebote por lo general, y dentro de los vasodilatadores directos la hidralacina, ¿no? Que puede dar una taquicardia refleja. Ahora, con respecto a la monoterapia versus terapia combinada, tenemos que tener cuidado con la hipertensión grado 2, que ya dijimos que sí o sí se tiene que tratar, combinada con dos fármacos de primera línea, ¿no? Que puede ser un YK2 o un calcio antagonista dihidropiridínico. En los de grado 1 hay que iniciar terapia con un solo fármaco y hacer hincapié en los estilos de vida, ¿no? Terapia combinada en grado 1, generalmente cuando son de alto riesgo, raza negra y no hispanos, ¿no? Y adultos no frágiles, por lo general cuando la presión arterial sistólica mayor o igual a 20, con una diastólica mayor de 10 del margen, ¿no? Del objetivo. Ahí tenemos que utilizar terapia combinada. Acá se le está dejando como que una tabla de todos los fármacos para que lo tengan en cuenta con respecto a la combinación de ellos. Su mecanismo, el efecto clínico, ¿no? Hay que tener cuidado con los tiazídicos, por ejemplo, en gota, con algunos beta-block, por ejemplo, bisoprolol, con el tema de EPOC y asma, ¿no? Metildopa con el tema del hierro, ¿no? Y los objetivos por lo general siempre va a ser menor de 140, es decir, menor o igual a 140, por debajo de 130 y la diastólica menos de 180, ¿no? Y la forma más común de daño de órgano diana, ya sabemos que la hipertensión con el tiempo me puede provocar hipertrofia, aterosclerosis y enfermedad renal crónica, ¿no? Que esto a su vez me lleva pues a tener diferentes formas de presentación de la enfermedad cerebrovascular. En diabéticos hay que optimizar el tratamiento. Ya iniciamos tratamiento en aquellos que ya tienen hipertensión por encima de 130 y 80, diuréticos tiacídicos, YK2 y un calcio antagonista, siempre. Los YK2 ya dijimos con tasa menos de 60, pero mayor de 30. Con respecto a la albuminuria, considerar el uso con albuminuria menos de 30, ¿no es cierto? Retrasa la enfermedad. Pero cuando tiene una depuración menos de 30, o sea, tasa de filtración glomerular menos de 30, ya está contraindicado los YK2. Los ISGLT2, que está en boga de tratamiento, esto ya viene de hace un par de años, aproximadamente entre unos 5 a 8 años, juntos a los GLP-1 retardan el deterioro de la función renal. Pero los inhibidores SGLT2 deberían utilizarse con una tasa de filtración por encima de 25, ¿ok? Y enfermedad renal crónica sin albuminuria, pero tienen hipertensión con o sin diabetes, tenemos que considerar YKs o ARA2, según la tasa de filtración. Ahora, con respecto a la obesidad y síndrome metabólico, generalmente hay mayor riesgo de SB, ¿no? Ahora, síndrome metabólico más hipertensión, eso ya tiene un nombre, se llama síndrome cardiorrenal metabólico, ¿no?
Y los factores predisponentes para el sexo tenemos la diabetes gestacional. Es importante medición de la presión en los pacientes jóvenes, más que todos en las gestantes, ¿no? Y en aquellos que tienen hipertensión más sobrepeso u obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 27, sí o sí GLP-1. Ya dijimos, dentro de ellos la semaglutida y la liraglutida. Eso no solamente con el tema de baja de peso, sino también el tema de la remodelación cardíaca, que sí ya está indicado en las guías, ¿no? Ahora, con respecto al índice de masa corporal mayor o igual a 35, o sea, obesos, mórbidos, la cirugía bariátrica sí o sí tiene que ir, ¿no? Ahora, hipertensión y enfermedad coronaria. ¿Okay? Y en hipertensión y enfermedad coronaria, el objetivo siempre la PAS menos de 130 y una PAT, o sea, la diastólica entre 70 y 80. Y el ahora 2, beta block reducen los eventos coronarios y los beta blocks generalmente es controversial a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente ya dijimos que los beta blocks a largo plazo no es que van a mejorar el riesgo o la mortalidad del paciente. Simplemente puede ser solamente un estándar de tratamiento, pero actualmente ya se sabe que el uso prolongado de estos beta block tampoco es que mejoren, simplemente se mantiene al margen o inclusive en algunos pacientes con fiebre reducida pueden causar mayor daño, ¿no? Se puede utilizar adicionalmente un calcio antagonista. Ahora, dentro de la hipertensión e insuficiencia cardíaca, el objetivo, ya dijimos, siempre la presión arterial menos de 130 sobre 80. ¿Ok? Y en aquellos que tienen FeBI reducida, igualito, la FeBI reducida, la presión arterial sistólica tiene que ser menos de 130. ¿Ok? Acá, en FeBI reducida, ya cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, tenemos que utilizar dentro, no solamente dentro de la FeBI reducida, los ISGLT2, también puede utilizarse en FeBI preservada, reducida o mejorada y ligeramente reducida. Ahora, para hipertensión y prevención de insuficiencia cardíaca, en los pacientes de raza negra con FeBI reducida hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque estos pacientes son bastante resistentes. Acá sí se recomienda hidralacina más isosorbide o dinitrato de isosorbide, porque estos pacientes son ya de por sí resistentes, ¿no? Y en fibrilación auricular el objetivo siempre tiene que ser 130-80, o sea, menor de 130, no 1130 como está acá, es menor de 130-80. Ahora, en RC hay que tener cuidado con la tasa de filtración menos de 103, perdón, menos de 60 y una albuminuria mayor a 30 con una relación albúmina-creatinina. Acá, en estos pacientes que no requieren diálisis en estadio 1 y 2, por ejemplo, hay que tratar con YECA 2 siempre y cuando la tasa de filtración glomerular sea mayor de 30. Hay que controlar siempre los electrolitos, más que todo el potasio y el fósforo, ¿no? Y enfermedades cerebrovasculares, la sistólica siempre hay que monitorizar cuando haya un evento vascular agudo entre 150 y 220. Hay que reducir esta sistólica menor de 180, es decir, entre 140 a 180. Suspender el antihipertensivo si es que la presión es menos de 130. ¿Por qué? Porque esto puede causar mayor daño o lesión cerebral. Muy bien. Igual, ¿no? En la enfermedad cerebrovascular es que hemos tratado de agrupar por categorías o comorbilidades más frecuentes, ¿no? Hipertensos con enfermedad cerebrovascular, hipertensos con insuficiencia cardíaca, con síndrome coronario. Es importante en cada aspecto, en cada comorbilidad, hacer un tratamiento específico de la presión arterial. En los candidatos, eso es para quienes se van a trombolizar, por ejemplo. Los que son candidatos de trombolisis, la sistólica tiene que ser menos de 185 y la diastólica menos de 110. ¿Ok? Y en prevención, acá tenemos, ¿no? YECA ahora 2 siempre en la cabeza, ¿no? En hipertensión con secuela de isquemia o hemorragia, el objetivo siempre menos de 130. Eso tienen que tener en cuenta, ¿ok? Ahora, con respecto a hipertensión en embarazo, bueno, es algo allá adicional que se les está dando. Ahí están los valores, ¿no? Hipertensión en el embarazo con una sistólica mayor de 140-90 e hipertensión en rango severo mayor o igual a 160 sobre 110, ¿no? Ahora, lo ideal para el manejo de hipertensión en embarazo, siempre la betalol, al igual que en las crisis hipertensivas, en emergencias hipertensivas, siempre se tiene que utilizar la betalol como primera opción, ¿no? O nifedipina. El ácido acetil salicílico de 81 miligramos reduce el riesgo de preeclampsia, ¿ok? Y atenolol puede causar riesgo de RCIU y los YECA 2
son perjudiciales tanto en el segundo como en el tercer trimestre. Hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien, hipertensión grave no tratada puede provocar ACV. Consideraciones especiales. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, estamos en consideraciones especiales, esa parte, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ahí el objetivo de la consideración especial en el embarazo tiene que ser una presión menos de 140/90, ¿ok? Y los fármacos de elección, ya dijimos, son la betalol y el nifedipino. Igual les voy a pasar la clase y también les voy a pasar algunos artículos de revisión, ¿ya? Ahora, con respecto a falla cardíaca, acá básicamente es el tema del remodelado. Con el tiempo hay una remodelación concéntrica, también del ventrículo, y eso termina dañando todo el sistema neurohumoral porque es un síndrome y ya da las manifestaciones clínicas con el tiempo, ¿no? Ya ustedes ya conocen, por definición, tenemos disnea, edema, fatiga, presión yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. ¿Se me escucha, verdad? Sí, doctor. Ya. Acá igual del consenso, bueno, en falla cardíaca no ha variado mucho en realidad, solo algunas especificaciones, tenemos ya la guía del 2021, he actualizado algunas cosas también con, con algunas especificaciones de una revisión de marzo del 2026, que ahora lo vamos a mencionar. Ya dijimos, tienen etapas, ¿no? La etapa A, B, C y D, donde la D es la más avanzada, donde los síntomas van progresando. Antes se llamaba medianos, pequeños y grandes esfuerzos, es lo mismo, ¿no? Donde D es generalmente ya a pequeños esfuerzos, es decir, el paciente no tolera ni el decúbito, y el paciente prácticamente está postrado en cama, ¿no? Entonces son los síntomas avanzados de la enfermedad. La clasificación, ya dijimos, ¿no? Es una clasificación que generalmente se usa bastante, la NAIJA, y que va del 1 al 4, según la clasificación anterior también, que coincide, ¿no? Desde la etapa A hasta la D, igual, del 1 al 4, ¿ok? Donde la clase 4 es la actividad física ya bastante limitada. Según la fracción de eyección, esto también es a veces un poco controversial y un poco difícil a veces de diagnosticar si es que no tenemos el ecocardiograma. Esta fracción de eyección sí o sí se tiene que hacer con un ecocardiograma, ¿no? Que está la reducida, ligeramente reducida, también está la mejorada y la preservada. Ahí tienen los rangos, cuando es preservada mayor o igual a 40, perdón, a 50 y la reducida menor a 40. Causas. Muchas causas, al igual que la hipertensión, tienen enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatías, cardiomiopatías congénitas, infecciosas como TBC, Chagas, etc. Y fármacos, generalmente los oncológicos, ¿ok? ¿Quiénes me pueden elevar los péptidos natriuréticos? Porque en la insuficiencia cardíaca, los péptidos natriuréticos como respuesta compensatoria se elevan, ¿no? Las causas cardíacas a la cabeza. Y dentro de las causas no cardíacas que puedan elevar los péptidos natriuréticos, tenemos la edad avanzada, mayores de 65, el ACV, ERC y hepatopatías crónicas, inclusive la sepsis también me pueden elevar. Ahí es un falso positivo. Para el enfoque diagnóstico, siempre a la cabeza, si estoy sospechando de una falla cardíaca aguda, BNP o el NT-proBNP, un EKG, una placa de tórax, un electro y una ecocardio, siempre a la cabeza. El manejo, no se olviden que siempre va a ser multidisciplinario, o sea, al igual que la hipertensión, actividad, hay que descansar bien, una dieta importante, cero alcohol y la medicación. Vacunas, por ejemplo, no sé, de neumococo en pacientes mayores de 65 años, disminuye el riesgo de rehospitalizaciones por falla cardíaca y de mortalidad. Factores de riesgos, sedentarismo, alcohol, influenza, hipertensión, ERC, radiación y diabéticos, ¿no? Ahora, con respecto a esta revisión de este año, del 2026, acá hablan mucho sobre los ISGLT2, ya dijimos que es parte de los componentes de los 4 fármacos, o llamados 4 fantásticos, ¿no? Que son los ISGLT2, los YECA, ARA2 o ARNI, los beta bloqueadores y los antagonistas de los receptores mineralcorticoides. Acá como terapia fundacional para todo paciente con insuficiencia cardíaca. Anteriormente, los ISGLT2 solo estaban prescritos en pacientes con fiebre reducida. Actualmente ya no. Se utiliza en todas las categorías de
fracción de eyección reducida, ligeramente reducida, o en cualquiera de ellos puedes utilizar ISGLT2. Ahora, los antagonistas receptores mineralocorticoides, acá está el estudio, ¿no? FINERTS, validó el uso de finerenona en quién? En pacientes con FeNV mayor o igual a 40. Entonces, acá está lo nuevo, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque reduce la muerte cardiovascular y eventos de agravamiento de insuficiencia cardíaca. Ahora, terapias basadas en incretinas. Dentro de las terapias basadas en incretinas tenemos el fenotipo de obesidad. Eso también es lo nuevo, porque eso también se está actualmente promocionando mucho, que también ya lo está mencionando la guía. En aquellos que tienen FeNV preservada con obesidad, con un índice mayor o igual a 30, sí o sí GLP-1, ¿no? A la cabeza, que puede ser semaglutide. ¿Por qué? Porque el semaglutide mejoró la puntuación Kansas, ¿no? El KCCQ es una puntuación de estilos de vida, que se llama Kansas Cardiomiopatía, cuestionario de cardiomiopatía de Kansas. El peso corporal y la distancia de una caminata de 6 minutos en los ensayos STEP. ¿Qué quiere decir? Que si tú das semaglutide en un paciente obeso y que tiene falla cardíaca, mejora esta puntuación, tanto en su función cardiomiopática y en los estilos de vida. Ahora, tirzepatida en este estudio, SUNMIT, que ha demostrado una reducción del 38% del riesgo de muerte cardiovascular respecto a los demás eventos de insuficiencia cardíaca. Entonces, estas terapias ya basadas en incretinas, que también se dan en los pacientes diabéticos, ya es, por no decirlo, es un tratamiento ya bastante englobado en el paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes. Diabético con insuficiencia cardíaca más obesidad, sí o sí, tiene que tener un GLP-1. Ahora, con respecto al cambio de paradigma, ¿no? En insuficiencia cardíaca aguda, actualmente se tiene que monitorizar con la guía del sodio urinario. Hay valores del sodio, pero no es sodio sérico, sino en sodio urinario. ¿Cuánto queremos que el paciente orine en los primeros 30 minutos, en 1 hora, en 2 horas? Entonces, este estudio, que es un ensayo del push-off, apoya estos niveles de sodio en orina para ajustar, ¿qué cosa? La dosis de diuréticos. Cuando ya vimos en la clase de diuréticos, los diuréticos pueden ser muy buenos, pero también pueden ser letales, el sodio urinario nos va a ayudar a monitorizar. ¿En qué casos puedo hacer un bloqueo secuencial de nefrona? En aquellos que tienen resistencia ¿a quién? A los diuréticos. ¿Qué usamos acá? Tiazidas, ¿no? Que es el estudio clorotro. Y la optimización prealta también hablan en este caso. Cuando ya el paciente sale de la falla cardíaca aguda, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar los 4 fantásticos, como estar acá, las 4 columnas. Beta blocks, ISGLT2, antagonista de los receptores mineralocorticoides, YECA o ARNI. Es uno o los otros. ¿Qué es un ARNI? Es el sacubitrilo valsartán, ¿no? Que también está demostrado para estos pacientes que ya durante la hospitalización ya se pueden iniciar y al alta tiene un mayor beneficio. Otros agentes digitálicos, ¿en qué casos? Por ejemplo, este estudio del Digit Heart Failure o de falla cardíaca evalúa la digitoxina en falla cardíaca con fracción de eyección reducida avanzada. ¿Pero en quiénes? En aquellos que no han mejorado o no tienen un tratamiento adecuado, por ejemplo, con beta block, o en aquellos que durante la hospitalización han completado todas las dosis de los 4 fármacos importantes y no han tenido una mejoría adecuada. En ellos sí, los digitálicos podrían tener una buena acción, ¿no? Porque reduce, ¿no? Reduce la mortalidad más adelante. Pero se indica en reducida avanzada, ¿ok? El vericiguat también podría utilizarse en hospitalizaciones, generalmente en pacientes ambulatorios, y esto, ¿no? El hierro intravenoso. Está demostrado totalmente que la anemia asociada a insuficiencia cardíaca puede provocar mayor deterioro de la función como sí cardíaca y también aumenta el riesgo de la mortalidad. Por eso, los estudios que se han hecho en todos estos que se está mencionando acá, el uso de hierro intravenoso puede ayudar con el tiempo a mejorar la función y la viabilidad cardíaca. Este cuadro es importante porque esto es un cuadro actualizado donde ustedes ven, miren ustedes, no sé si lo pueden ver, chicos, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Acá, la clase terapéutica, miren acá los ISGLT2, ¿en quiénes? En todas las clases funcionales, preservada, ligeramente reducida o mejorada y reducida. Miren, en todos se tendría que utilizar los ISGLT2.
Ahora, los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, acá. Tanto espironolactona como esplerenona en FEBI reducidas, pero en preservado mejorada y la preservada, los no esteroideos mineralcorticoides. ¿Quién está acá? La finerenona. Y las incretinas en aquellos con obesidad y fenotipo de obesidad. Ahí sí o sí, las incretinas, ¿para qué? Para el manejo óptimo y dual, ¿no? Y los digitálicos, como vericiguat, en quienes en fracción de edición reducida, ¿ya? FEBI reducida, ahí estamos. Antes se utilizaban las 4 terapias combinadas, ¿no? Como lo recarga la guía del 2021, pero actualmente ya pueden utilizar en todas las fracciones de eyecciones, ¿no? Los ISGLT2. Preservada, reducida y ligeramente reducida. Ahí está. Esto es lo anterior y esto es lo nuevo, ¿no? Esta es la guía del 2023, o sea, como corrigiendo la del 2021 para decirnos que podríamos utilizar tanto diuréticos como ISGLT2 y también antagonista receptor mineral corticoides en todas las etapas de las fracciones de eyección, ¿no? La falla cardíaca avanzada, generalmente como su mismo nombre lo dice, es avanzada porque tiene una hija de 3 o 4 con una FEBI menos de 30 y hay siempre congestión pulmonar sistémica. Esto es una presentación clínica, descompensación aguda, edema pulmonar, shock cardiogénico e insuficiencia ventricular aislada. Ahora, ¿cómo manejamos una falla cardíaca aguda? Obviamente, el paciente tiene congestión, preguntamos, ¿tiene hipoperfusión o no? O sea, si está con hipovolemia. Si no tiene hipoperfusión o hipovolemia, damos sí o sí diuréticos de ASA, furosemida. El tratamiento o el eslabón del tratamiento de una falla cardíaca aguda congestiva son los diuréticos. Pero si el paciente está hipoperfundido, es decir, con una presión baja, tenemos que utilizar diuréticos más inotrópicos o vasopresores. Ahí está, y los dejo un poquito del cuadro para el manejo de shock cardiogénico, que sí o sí, si hay un síndrome coronario agudo, tiene que ir a terapia de reperfusión coronaria o cateterismo cardíaco, ¿no? Ahí les dejo un poco de las dosis, tanto la dobutamina, dopamina y epinefrina con norepinefrina para la dosis de falla cardíaca aguda. En falla cardíaca y fibrilación, la anticoagulación es importante. Lo que ha cambiado dentro de las guías actualmente es la anticoagulación con este score, ¿no? El CHAD-VASc se llamaba antes, ahora se llama CHAD-VA, porque el sexo ya lo han quitado, porque puede ser tanto en varones y mujeres la misma cosa, independientemente del sexo ya se tendría que anticoagular, ¿no? Los antagonistas de la vitamina K, tanto en estenosis mitral grave, sí o sí se tiene que dejar warfarina, ¿ok? Beta blocks a corto plazo para controlar la frecuencia y digoxinas y la frecuencia ventricular alta a pesar del uso de beta blocks. Acá está en síndrome coronario crónico, los beta blocks a la cabeza y el manejo de comorbilidades no cardiovasculares en falla. Por ejemplo, diabéticos y SGLT2 que hemos dicho, inclusive hasta GLP-1 como semaglutide, tirzepatide, ¿no? Que están en boga en realidad, pero según el riesgo metabólico. Obesidad, ya dijimos, oncológicos hay que tener cuidado con los fármacos cardiotóxicos. En anemia sí o sí, hierro endovenoso y los trastornos tiroideos de todas maneras tenemos que corregirlos porque esto aumentaría el riesgo de mortalidad y rehospitalización. Cuando hay gota o AR hay que tener cuidado con el uso de tiacidas. No tiacidas en pacientes con gota. Entonces, diabético con enfermedad renal, ISGLT2 y finerenona. Hierro endovenoso sí o sí en FEBI reducida y ligeramente reducida. Alivia los síntomas y mejora la calidad de vida. Ahora, trastornos hidroelectrolíticos agravan la situación en los pacientes con falla cardíaca, aumenta la mortalidad, por eso tenemos que corregir sí o sí la hipo o la hipercalemia. El EPOC hay que tener cuidado con los beta blocks. Dislipidemia sí o sí, las estatinas, ahora también ha salido bastante amplio sobre el uso de las estatinas en esta enfermedad, que tenemos que iniciar tempranamente, pero siempre y cuando la función renal esté conservada, ¿no? En gestación ya dijimos, hay que evitar por lo menos todos los IECAS o ARA2 y usar, por lo general, la betalol, ¿no? Nifedipino, que son de elección. Ahora, dentro de los avances e intervenciones, bueno, eso es algo nuevo en realidad, la terapia valvular, eso es un poco más para subespecialidad, ¿no? Mitral y tricúspide, hay que hacer recambio de estos, ¿no?
Y con respecto al monitoreo hemodinámico, esto se ha demostrado que tanto el monitoreo de la presión, más que todo de las arterias pulmonares, esto ayuda a mejorar el estado funcional, ¿no?, del paciente. Paradigma antiguo y nuevo paradigma, y acá tenemos que en el manejo de falla cardíaca aguda, antes, al admitir al paciente, manejábamos solamente la congestión. Ahora, identificamos la congestión, manejamos según las guías, damos el tratamiento intrahospitalario y prehospitalario, y a su vez al prealta, ¿no? Para iniciar los 4 fantásticos, como dijimos, antes del alta, ¿no? Y acá obviamente pues hay que tratar de llegar a la dosis objetivo, porque la mayoría de las descompensaciones en falla cardíaca es porque el paciente no toma su medicamento. Si no toma su medicamento, el paciente en 2 semanas nuevamente va por emergencia. Y básicamente es eso, chicos.